a todos los seguidores del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Igualmente a todos los que nos están viendo por Zoom. Espero que se encuentren bien en la tarde de hoy, un poquito lluviosa, pero espero que estén toditos seguros en el lugar donde se encuentren. Mi nombre es Jitsa y estamos en esta edición de Ciencia Virtual junto a la Asociación de Naciones Unidas de Estados Unidos, capítulo de Puerto Rico. El tema de hoy es educación climática para la equidad y la justicia, y nos va a estar apoyando en este tema de hoy el director ejecutivo de este capítulo de Puerto Rico, el señor Ricardo Arzuaga. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a ti, Jitsa. Qué bueno que estás acompañándonos en esta semana. Como siempre, tengo que destacar la invitación que nos hacen ustedes, Ada Monzón y también Jenny Guevara, que tuvimos la oportunidad de hablar un poquito tras bastidores, para estar una vez más con ustedes ofreciendo este contenido de la Semana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy tenemos el placer de tener a una representante de El Puente, Enlace Latino de Acción Climática, Diana Soto. Y antes de presentar a Diana, como hemos hecho durante los otros días de la semana, vamos a estar presentando un breve video de contexto para dejarles saber a ustedes sobre los objetivos de desarrollo sostenible, por qué se aprobaron y por qué es que son pertinentes para nosotros en Puerto Rico, al igual que para el resto de los países alrededor del mundo. O sea que pasemos a ese video, espero lo disfruten. When you are named a faith keeper of the Onondaga Council of Chiefs, and for me, it was 51 years ago, you are told that we are now placing in your hands all life, and it is your responsibility to look after all life. Every person, every tree, every animal, every stream, and the earth itself, unto the seventh generation. In 1972, the world started a process that is mapping our future. The United Nations Conference on the Human Environment held in Stockholm brought the industrialized and developing nations together to delineate the rights of people to a healthy and productive environment. The environmental crisis will profoundly alter Our the burning of planet. fossil fuels is slowly warming the globe. Our report is founded upon the concept of sustainable development. We all have two hands and the sentiment of the world. Now I wonder if they will even exist. We are plundering our children's heritage for our present unsustainable practices. Notre maison brûle. The key is to come out from Johannesburg with a credible commitment to action. Now is your moment to save ourselves and the planet for our children. We can fix this. We can stop this madness. Accelerated climate change is here right now. I will link arms with those marching for climate action. We, baby, are going to fight. Mommy, Daddy, your president too. We will all fight. We are experiencing a process that is linking our nations and communities much more closely together than they have ever been before. Our lives are intertwined via the food we eat, the music we listen to, the information we get, and the ideas we hold. Last year, the world's leaders unanimously committed to eliminate extreme poverty, Catastrophic wars, address climate change, and build more resilient societies. In the Agenda 2030, we have a blueprint for sustainable development. Now the real work and the real opportunities begin. We have a very The potential offered by these new Sustainable Development Goals and a binding treaty on climate change is immense. It is a new chapter of hope for the world. It is we, the peoples, who are embarking today on a journey towards a more sustainable and equitable future. Our journey will involve governments, the United Nations system and other international institutions, local authorities, indigenous peoples, civil society, business and the private sector, the scientific and the academic community, and all people. Because we deserve to do more than just survive. We deserve to thrive.
This interconnectedness among humans on the planet is creating a global village where the barriers of national and international boundaries become less relevant and the world a smaller place. The road ahead may be fraught with difficulties, challenges, and struggles, but we must dare each other to be visionary, to be ambitious, to be leaders. Given the opportunity, we can raise ourselves. We must join hands with the rest of creation and speak of common sense, responsibility, solidarity, and peace. We have all the tools. We are standing in front of an opportunity to change the course of life on the planet. Let's work together to make this world better, where everybody can live with dignity and abundance. Our future starts now. To leave no one behind, we must all lead. Espero que lo hayan disfrutado, ese contexto inicial. Y ahora me place presentar a Diana Soto Rodríguez, quien es coordinadora del programa de educación climática de El Puente, Enlace Latino de Acción Climática. Diana tiene estudios de bachillerato y maestría en psicología y educación y actualmente está completando el grado doctoral en teoría, diseño y evaluación curricular en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ella tiene 10 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de programas educativos para niños y jóvenes en comunidades urbanas. Y por eso es un recurso excelente para el tema de hoy, que saben que precisamente la educación climática y justicia climática. Y Diana, te paso el micrófono para tu presentación durante la tarde de hoy y muchas gracias por aceptar la invitación. Saludos, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Se está viendo bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues saludos, mi nombre es Diana Soto, soy la coordinadora del programa de educación del Puente. Un poquito para decirles qué es eso del Puente. Somos una organización que se funda en Nueva York y precisamente este año cumple 40 años, cuya misión es inspirar y nutrir líderes para la paz y la justicia, sobre todo líderes jóvenes. Inició como un trabajo para trabajar la violencia en Nueva York hace 40 años, jóvenes, y ya tiene hasta una trayectoria de tener su propia escuela trabajando con temas de justicia y paz. Y hace 10 años, el próximo año, se funda el Puente Enlace Latino de Acción Climática como parte un poco del sueño de uno de sus fundadores, Luis Garden Acosta, de unir las luchas de los puertorriqueños en la diáspora con las luchas acá y trabajar ese tema de la crisis climática. Acá nosotros trabajamos desde 3 áreas principales, desde la educación, desde el trabajo con las comunidades y también desde el trabajo de política pública. Y un poco nada, lo que voy a estar hablando es como una mezcla de todas esas cosas. El tema de hoy, o el título de la presentación, es Educación Climática para la Equidad y la Justicia. Lo vimos un poquito en el video que se acaba de presentar, pero un poco como repaso, pues sabemos que nuestro planeta se está calentando por las formas en que producimos energía a través de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural o gas metano, porque el petróleo y el carbón también son naturales. Y todo eso, esos gases que la forma en que estamos produciendo energía están saliendo a la atmósfera, están provocando que el clima en el planeta
esté cambiando y se manifiesta de formas diversas en diferentes regiones del planeta. Hemos visto, por ejemplo, fuegos forestales, hemos visto olas de calor, sequías, hemos experimentado huracanes intensos, etc. Si hacemos un poco un acercamiento hacia nuestro país, hacia nuestra región, sabemos que el calentamiento global, que el cambio climático es algo que ya estamos viviendo. Cuando yo era joven eso era algo que se veía como una cosa apocalíptica en el futuro, pero de repente a mis 32 años es algo que estamos viviendo y es una emergencia que tenemos que tomar en serio. Hemos experimentado acá en Puerto Rico huracanes intensos como el huracán María, o huracanes como Fiona, que quizás fue categoría 1, pero tenía una cantidad de lluvias un poco sin precedentes. También hemos estado experimentando olas de calor. Este año el National Weather Service empezó a dar alertas de olas de calor que han llegado hasta los 112 grados, como vemos aquí. Esto es después de Fiona. Así que son cosas, en términos del clima, que están cambiando y que nos están obligando a adaptarnos y a repensar cómo estamos viviendo. Y para eso la educación es importante, para un poco fortalecer a la población sobre qué medidas deben tomar para proteger la vida, proteger la propiedad. Otra de las manifestaciones que también vemos en nuestro país es el alza del nivel del mar, que se debe a dos razones principales. Una de ellas es pues el planeta se está calentando, así que los glaciares se están derritiendo y eso es agua que se une al mar y entonces sube el nivel, pero también el agua cuando se calienta, también la molécula de agua se expande y eso hace que también aumente el nivel del mar. Esta imagen que estamos viendo aquí son unas proyecciones de cuánto subiría el nivel del mar en Puerto Rico si la temperatura del planeta sube 3 o 5 grados más. Ahora mismo ha subido 1 grado más desde que empezó todo el proceso de industrialización. Y podemos ver aquí, por ejemplo, Cataño como debajo del agua, partes de San Juan. Aquí la isleta de San Juan casi se convierte en una isla aparte. Santurce lo mismo, por acá por Loíza también. Así que son unos datos importantes para nosotros aquí que tenemos que tomar en cuenta para adaptarnos a estos cambios que vienen. Otro de los efectos o las manifestaciones de esos cambios en el clima son las sequías extremas. En el 2015 vivimos una, así que quienes tenemos conciencia de eso sabemos todo lo que eso trastoca nuestro día a día, buscando agua o acomodándonos de cuando los días que tienes agua y los días que no tienes agua, y entonces eso tiene todo que ver con también nuestras otras responsabilidades, así que son cosas serias que nos tocan la vida de la gente. Y cuando estamos hablando de cambio climático, hay unos conceptos que suenan mucho. Uno de ellos es la mitigación. Y la mitigación a lo que se refiere, voy a cerrar aquí para poder ver, es la eliminación de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entiéndase por eso, dejar de quemar combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas metano, un poco cerrar la chimenea para que esos gases dejen de un poco contaminar nuestra atmósfera y continuar calentando nuestro planeta. Eso por una parte. La otra parte es qué hacemos con todos esos gases que ya están en la atmósfera. Y ahí la naturaleza se convierte en nuestra mejor aliada, porque los árboles, las plantas, la tierra fértil con vida, es un excelente medio para volver a capturar todo ese carbono, todos esos gases de nuevo a la tierra y refrescar un poco nuestro planeta, porque también, ¿verdad? Si vamos o estamos debajo de árboles, sabemos que la temperatura se siente distinta en esos espacios. Así que son esas dos cosas. Esto es importante que lo tengamos consciente porque por lo general cuando estamos hablando de cambio climático y las acciones que podemos tomar,
a veces se queda muy en lo individual y reconozco porque lo he vivido en mis procesos de tener conciencia sobre estos temas, que siente como un peso demasiado grande bregar con climático y uno en la vida con todos los retos tratando de tomar medidas individuales. Pero la realidad es, y esto es importante tenerlo en cuenta, que quienes son responsables, en caso aquí podemos ver que son 20 compañías de combustibles fósiles en el mundo, las responsables del 35% de las emisiones de carbono y metano desde el 1965. Son grandes compañías de combustibles fósiles que enriquecen, que ven esto un poco como un negocio, y que son ellas quienes tienen que tomar las medidas de mitigación que urge para nuestro planeta y para el bienestar de nuestro país. Y entonces la responsabilidad un poco de la gente, del pueblo, que somos los que más nos vemos afectados, es unirnos para exigir esas medidas. Esas compañías están en unos países y históricamente Estados Unidos es el país que históricamente tiene la mayor cantidad de emisiones de carbono acumulado desde el 1850 y esto es hasta el 2021. Luego le sigue China, luego le sigue Rusia. Así que hay unos países, hay unas compañías que estamos viendo que tienen mayor responsabilidad. Pero muchas veces hablamos de medir nuestra huella de carbono, etcétera. Pues mira, la huella de carbono es muchísimo más grande que la huella de carbono de cada uno de nosotros de manera individual, aunque también las acciones individuales son esenciales en estos procesos. Aquí lo mismo cuando estamos hablando de las emisiones de gas metano. China, India, Estados Unidos, esto es hasta el 2021, puede ser que los hayan cambiado un poco y que haya aumentado. Porque muchas veces se habla del gas metano como un combustible de transición hacia el uso de energías renovables, pero no es cierto. Esto tenemos que tener en cuenta que hay intereses económicos, intereses políticos, hay asuntos de poder y de eso un poco se trata cuando estamos hablando de educación climática, de añadir esos temas económicos, esos temas políticos, esos temas sociales a el asunto ambiental. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Vimos los países y las compañías que son más responsables de esas emisiones de carbono que están provocando el calentamiento del planeta, que están provocando que cambie los climas. Y aquí vemos una lista de los 10 países que se han visto más afectados desde el 1999 hasta el 2018 y Puerto Rico está en la primera posición. Y aquí ellos están analizando diferentes factores como la pérdida de vidas, la pérdida de dinero que se tiene que invertir cuando ocurren estos eventos climáticos extremos. Pues tenemos en nuestra experiencia vivida todo lo que se pierde y entonces todo lo que hay que invertir para la reconstrucción. Una de las cosas que comparten estos países es que son islas o tienen partes costeras. Así que estamos viendo, y ahí lo podemos ver en este mapa también, donde están ubicados esos países, estamos viendo una desigualdad cuando estamos hablando de cambio climático. Hay unos países, hay unas potencias, hay unas compañías que por muchos años, de los 1800, están quemando combustibles, están contaminando nuestro planeta, están calentando el planeta, y quienes menos somos responsables, quienes no aparecemos en las listas del top 20, somos quienes más estamos viviendo los efectos de esos eventos climáticos extremos y que están poniendo a nuestra gente, a la comunidad de vida. Es un concepto que a mí me gusta mucho utilizar, que es de la Carta de la Tierra, porque integra a la gente, integra a las plantas, integra a los animales, es toda la biodiversidad, incluyéndonos a nosotros del planeta. Así que nosotros como parte de esos países que se ve más afectado y es menos responsable, de lo que realmente tenemos que estar hablando es de adaptarnos.
Hay unos cambios que ya ocurrieron, que son irreversibles, y entonces tenemos que tomar esto como en serio. Ya vimos que en el 2017 tuvimos al huracán Irma y el huracán María, tuvimos este año el huracán Fiona, y sería que como que nos sorprende y no entendemos que estamos en la ruta de los huracanes, que estamos en un contexto de que el clima está cambiando y de que una de las manifestaciones es que van a aparecer huracanes intensos en nuestro país. Así que si sabemos que el pico de la temporada es de agosto a septiembre, pues mira, tenemos la mitad del año para prepararnos, y esto es no solamente la gente, es también el gobierno y cómo protege a la gente y facilita unos procesos para perder vida, perder menos propiedad. Cuando hablamos de adaptación, estamos hablando de cambios en los procesos, prácticas y estilos de vida que disminuyan el impacto de los efectos adversos del calentamiento global y potencien los efectos positivos del cambio climático. Y cuando hablamos de adaptación, tenemos que hablar también de vulnerabilidad, porque sí es cierto que todas las personas nos estamos viendo afectadas por los cambios en el clima, pero no todas las personas lo vivimos de la misma manera. La vulnerabilidad se refiere a la incapacidad de enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Y sobre todo, la vulnerabilidad diferencial resulta de una variedad de factores que tenemos que tomar en consideración, factores sociales como por ejemplo el género, la raza, la diversidad funcional, factores económicos como los niveles de pobreza, factores históricos como por ejemplo Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos y eso tiene unos impactos en nuestra capacidad de tomar unas decisiones, factores políticos que provocan una exposición desproporcional a las amenazas climáticas, que implica que hay gente que se va a ver más afectada y hay gente que se va a ver menos afectada. Hay gente que va a tener los recursos necesarios para poder adaptarse y hay gente que va a necesitar un apoyo adicional. Y un poco por eso estamos hablando de educación climática para la equidad y para la justicia, porque necesariamente tiene que ser una educación para eso. Vamos a ir un poquito por algunos datos sobre esas vulnerabilidades que tenemos en nuestro país, es hacer un zooming. Ok, sabemos cuáles son las manifestaciones en el clima y entonces lo combinamos con estas vulnerabilidades en nuestro país y pues son cosas que hay que tomar en consideración cuando estamos tomando medidas de mitigación y adaptación. Para empezar, geográficamente, ya lo mencioné, somos una isla, por lo tanto, y somos una isla en el trópico, por lo tanto vamos a estar experimentando los huracanes más intensos y esas son cosas que tenemos que tomar en consideración en el momento de adaptarnos. El aumento del nivel del mar, al ser una costa, va a implicar también la erosión costera, que lo hemos visto en distintas partes de nuestra isla, las inundaciones, porque al subir el nivel del mar, pues puede llegar más lejos y eso entonces tiene unas implicaciones en las leyes, en las construcciones, en lo que permitimos y no permitimos. El tema también de las temperaturas altas, aquí quizá el asunto de las olas de calor, pensamos pues aquí siempre hace calor, pero niveles de temperatura de 112 grados no las experimenta todo el mundo de la misma manera y hay unas poblaciones que son más vulnerables como la niñez, como los envejecientes, que tenemos que tomarlo en consideración. Los polvos del Sahara, yo creo que para el 2020, mientras estaba la pandemia, estuvo así como el monstruo de nube de polvos del Sahara, pues son unas cosas que van a estar ocurriendo y esto tiene unas implicaciones en las enfermedades respiratorias, por ejemplo. Así que vemos cómo lo que pasa en la naturaleza tiene unos impactos en nuestra vida e impacta a las personas de formas distintas. Pensando que somos una isla, en términos del área costera, el 62% de la población está ubicada en esas áreas costeras, así que si estamos hablando del aumento del nivel del mar, pues es una población que hay que tomar en consideración cuando se están tomando medidas de adaptación. El 44% de nuestras tierras agrícolas también se encuentra en áreas costeras y esto es importante sobre todo
si consideramos que solamente el 15% de los alimentos que solamente se produce el 15% de los alimentos que consumimos. Así que si estamos hablando de que el 44% de nuestras tierras agrícolas están en zona costera, esto puede disminuir aún más ese % que ya de por sí nos pone en una posición de inseguridad alimentaria. Y por ejemplo, si tomamos el ejemplo de María, que en los supermercados hubo escasez de alimentos, son cosas que tenemos que pensar en términos de adaptación porque nos ponen en unas posiciones más vulnerables como país. La salinización de los acuíferos son estos depósitos de agua subterráneos que si sube el nivel del mar, pues se llena de sal y para poder utilizar esa agua para beber o para utilizarla para la siembra, implicaría unos costos adicionales en infraestructura que nos permita desalinizar esa agua para poderla usar, o sea, quitarle la sal. Otro de los elementos que también hay que considerar es que ya se ha dicho que esto no da para atrás, la subida del nivel del mar va a ser hasta 0.9 metros, es un cambio que ya va a suceder con todo el derretimiento, con todo lo que el mar se ha calentado, eso es algo que va a suceder. Y eso implica o afecta el 46% de las unidades de vivienda ocupadas por familias de bajos a moderados recursos. El 25% de todas las estructuras están en áreas inundables y eso no solamente son viviendas, son escuelas, son hospitales, son aeropuertos. Aquí, por ejemplo, vemos que el 8 de 10 aeropuertos en nuestra isla estarían bajo riesgo de inundación. El aeropuerto de Isla Verde, las pistas se inundarían, estarían bajo agua. El 34% de las hospederías, o sea, de los hoteles, construido, ¿verdad?, alrededor de nuestra isla como uno de nuestros atractivos turísticos, la costa. Por ahí hemos construido estas hospederías, pero también con el aumento del nivel del mar de 0.9 metros estarían bajo riesgo de inundaciones. La American Society of Civil Engineers nos ha dado una nota de D en infraestructura, así que adicional a que estamos en espacios donde se van a inundar, ya de por sí nuestra infraestructura no es segura. Y esto son cosas importantes para tomar en consideración. Y cuando digo para tomar en consideración es no solamente en términos de nuestras acciones individuales, sino es información para nosotros como país cuando estamos tomando decisiones sobre quiénes van a estar en el gobierno, tomando las decisiones en representación de nosotros. Todo esto, de esto se trata la educación climática. También tenemos aquí que el 49% de las personas vive en áreas susceptibles a deslizamientos, lo vimos con la cantidad de lluvias que cayó durante el huracán Fiona, y esto tiene que ver, ¿verdad?, con las formas en que usamos el terreno, con la deforestación. Sabemos que las raíces de los árboles ayudan a sostener esa tierra y que no se deslice. Así que mucho de esto tiene que ver con a veces creernos superiores a la naturaleza, y nos está demostrando que no es así y que tenemos que aprender también a vivir de manera más sostenible y en armonía con ella. Otro de los factores así como más abstractos pero que están presentes es el asunto del colonialismo. Esto tiene unas implicaciones en nuestra toma de decisión, en nuestra autodeterminación como país para poder decidir cuáles son esas cosas que son esenciales, donde ahora con la Junta de Control Fiscal, en qué cosas utilizamos nuestro dinero, pues eso son otras cosas que nos ponen en posiciones vulnerables. Lo mismo el neoliberalismo, esto tiene que ver con un poco el desmantelamiento de los servicios esenciales. Por ejemplo, la luz pues está privatizada, y eso implica que quienes no tengan los fondos, el dinero para pagarla, pues puede que se queden sin luz, y eso tiene unas implicaciones para la vida de la gente. Tenemos otro reto, que es la deuda pública de 75.000 millones, que nos pone también en una posición vulnerable.
Y tenemos unos fondos de recuperación de 68.5 mil millones, de los cuales solamente se ha utilizado el 3%. Y esto es de María y ya han pasado 5 años. Y la gente lo sigue necesitando. Tenemos el 45% de nuestra población bajo el nivel de pobreza y somos la jurisdicción en Estados Unidos con mayor desigualdad. Tenemos un 16% de desempleo. Tenemos una población envejeciente que va en aumento y que ahorita mencioné, por ejemplo, con las olas de calor, es una población que está vulnerable a todos estos impactos de climas extremos y que tenemos que atender también. Tenemos falta de información sobre cuáles son los efectos del cambio climático en nuestro país. Tenemos una falta de transparencia sobre los datos y cómo se están tomando las decisiones para mitigar y adaptarnos a estos cambios que están ocurriendo. En términos de la niñez, el Instituto del Desarrollo de la Juventud hizo un estudio, un análisis, y vemos que 6 de cada 10 menores viven bajo el nivel de pobreza. Y la pobreza es uno de los factores que limita el acceso de las personas a educación, a servicios de salud, a una vivienda segura. Así que nos pone a nuestra niñez, al 60% de nuestra niñez y juventud, en una posición de riesgo en un momento en que van a seguir ocurriendo este tipo de eventos climáticos extremos. Así que urge que se tomen las medidas necesarias para protegerles. Así también el Instituto del Desarrollo de la Juventud hizo un análisis de distintos indicadores de bienestar de la juventud, como la niña. Ya hablamos de que el 60% de la niñez vive bajo el nivel de pobreza. Niños y niñas y jóvenes que sus padres también es ese 45% de población que vive bajo el nivel de pobreza. Los otros indicadores son educación, familia, salud y estilo de vida, seguridad y riesgo. Pues tenemos una nota de D y eso es algo muy grave que tenemos que tomar en cuenta al momento de hablar de adaptación y mitigación al cambio climático. Otros datos para seguir hablando de las vulnerabilidades en las que se encuentra nuestro país. Hablamos de los cierres de escuela. Del 2017 al 2019 se cerraron 37% o 438 escuelas, y esto implica o ha tenido un impacto en 58.606 estudiantes desplazados, que en esos procesos de incertidumbre su rendimiento se ve más bajo que el resto, y que tiene unas implicaciones también en los conocimientos, en las destrezas que tienen para poder adaptarse al cambio climático. Y en la conclusión del doctor Caraballo Cueto, dice que el cierre de escuelas afecta la capacidad adaptativa del cambio climático. En términos de deserción escolar, Cordero habla de que la población con diversidad funcional está 3 veces más en riesgo que el resto. Y que la pobreza, seguido de la diversidad funcional, son unos factores que aumentan esa deserción escolar. Por lo tanto, estamos hablando de que son jóvenes que no están en la escuela, que puede proveer la educación y puede proveer también el apoyo psicológico, etcétera, para que estos jóvenes se adapten y estén más preparados a estos eventos climáticos extremos. Y también concluye que los desastres naturales tenido un impacto mayor en esta población de diversidad funcional. Otro dato para seguir hablando de las vulnerabilidades es que esto fue una investigación del economista José Caraballo Cueto también, de algunos determinantes de la deserción escolar, y entre datos o factores como el género, la raza, problemas de aprendizaje, donde se dispara esa línea que vemos ahí, es el año después de María. Así que vemos que, combinado con todas las otras vulnerabilidades en términos de pobreza, en términos de acceso a diferentes servicios esenciales, la educación también es un servicio que se ve afectado por estos eventos climáticos extremos, y si no estamos preparados, si no empezamos a tomar en serio la adaptación como un asunto de emergencia en nuestro país, pues nuestros jóvenes, nuestra niñez
están perdiendo las posibilidades de prepararse y desarrollarse de manera holística. El otro punto que se ve al final es cuando ocurre la pandemia, cuando empieza la pandemia. Así que vemos que estas emergencias tienen unos impactos en el acceso a la educación de nuestra niñez y nuestra juventud. Otro de los elementos que es importante que tomemos en consideración no es solamente el asunto de cómo la forma en que producimos energía, quemando esos combustibles fósiles, afectan el clima y afectan nuestro país, sino también hay que tomar en consideración en nuestro país dónde están ubicadas esas plantas generadoras, que a veces no son cosas que nos preguntamos, nos llega la luz a los espacios donde estamos, pero ¿dónde están ubicadas esas plantas? Y por años, comunidades como las comunidades de Salinas y Guayama han estado luchando en contra de la carbonera AES porque afecta su salud. Esas cenizas de carbón, aquí por ejemplo vemos el titular del Centro de Periodismo Investigativo, viven y juegan entre el arsénico de las cenizas de AES. O sea que tenemos unas poblaciones que, atado a todo lo que ya hemos hablado, también en sus espacios están viviendo en espacios contaminados por esa industria de combustibles fósiles. Acá en el norte tenemos a New Fortress Energy, que es utiliza gas metano, y también es un espacio donde las comunidades allí en Cataño y en la costa de Guaynabo se ven más vulnerables, porque ahí la rodea, está Palo Seco, está San Juan 1 y 2, si no me equivoco, esos son los nombres. Así que están en riesgo de contaminación del agua, de contaminación del aire, de contaminación de la tierra, de explosión de esas plantas, y son elementos importantes que cuando estamos hablando de educación climática tengamos en consideración. No es solamente un asunto del ambiente, no es solamente un asunto de plantas y animales que se están extinguiendo, es que hay que poner al centro de la conversación a esas poblaciones que son las más vulnerables y que están luchando. No es un asunto de que son vulnerables y no hacen nada, no tienen un poder, pero necesitan también el apoyo de otras personas que quizás no están en las mismas circunstancias y tienen unos privilegios y deberían unirse a la lucha también por la justicia climática, la justicia ambiental. Así que de todo esto es que se trata lo que es la educación climática para la equidad, para la justicia. Aquí vemos esta imagen un poco para ilustrar esas diferencias entre desigualdad, sería la primera, igualdad, a veces hablamos de igualdad, pero nos preguntamos si realmente es de igualdad lo que estamos hablando, equidad y justicia. Aquí en la desigualdad estamos viendo de que, ¿verdad?, existen los recursos, existe el acceso o las estructuras de educación, de salud, etcétera, pero la forma en que está diseñado el sistema, la forma en que están diseñadas las estructuras, ya de por sí, por diseño, están inclinadas para beneficiar a unas personas más que a otras. Además, ya con todo lo que hemos hablado de las vulnerabilidades, las personas no son iguales, así que esos son elementos que tenemos que tomar en consideración. Cuando hablamos de igualdad es darle a todo el mundo lo mismo, pero no estamos tomando en consideración que las condiciones donde la gente empieza no son las mismas, así que no estamos llegando a tener el acceso y a tener la calidad de los servicios que necesitamos. Así que hablamos entonces de equidad, de darle a las personas, por ejemplo, si estamos hablando de que tenemos hogares en áreas inundadas, pues no es lo mismo gente que pueda mudarse de su casa porque tiene los recursos económicos a gente que no lo tiene. Por lo tanto, ahí hay unos apoyos que hay que darles para una respuesta equitativa de adaptación al cambio climático, para entonces movernos hacia la justicia, que lo que implica es cambiar esas estructuras, cambiar esos sistemas para que todo el mundo tenga acceso a servicios de calidad. Nosotros estado hablando de educación climática y el puente es uno de los acercamientos de trabajo. La educación climática es un acercamiento interdisciplinario, interseccional e intergeneracional que busca desarrollar en personas los conocimientos, destrezas
y disposiciones necesarias para enfrentar la crisis climática. Cuando hablamos de que es interdisciplinario, aquí ya he mencionado muchas cosas, muchas disciplinas donde es necesario que participemos, realmente son todas. La salud mental, por ejemplo, psicología, es un elemento esencial que en estos momentos que causan tanta tensión, tanta desolación, tanta desesperanza es esencial. La historia para entender cuáles son las razones históricas de esta crisis que estamos viviendo y así muchas otras. El arte como medio de expresión, como medio de denuncia también. Interseccional porque son las escuelas y es el gobierno y son las iglesias y son los clubes, son todos los sectores de la sociedad quienes debemos participar de estos procesos. Y es intergeneracional porque niños, jóvenes, adultos, viejos, todos debemos participar, todos tenemos conocimientos que aportar a la construcción de un futuro mucho más sostenible, mucho más equitativo, mucho más justo. Y aquí brevemente voy a traer un poco, ¿verdad? Yo soy educadora y el área donde yo me enfoco es el trabajo con jóvenes en el puente. Y lo que hice fue recoger 6 elementos principales que pienso que es importante cuando estamos haciendo educación climática. El primero, que me parece el más importante, es la construcción de redes de apoyo y espacios seguros. Estamos hablando ahorita de vulnerabilidades, estamos hablando de cómo también nos hace sentir. Es importante que cuando estemos discutiendo estos temas que son complejos, que son muy serios, sean en espacios seguros, ya sea en escuelas, ya sea en espacios comunitarios, sea en la iglesia, sea donde sea, en la familia, que nos sintamos cómodos para hablar de lo que nos incomoda, para hablar de lo que nos preocupa, para también proponer nuestras ideas y sentir que somos escuchados y escuchadas. Porque en ese proceso vamos creando también unas redes de apoyo que cuando ocurren esas emergencias, sabemos con quiénes podemos contar, a quién podemos llamar si nos hace falta algo. Así que eso es importante. Otro de los elementos, sobre todo cuando estamos hablando de estos temas con jóvenes, es conectar con nuestras realidades, permitirnos reconocer que el cambio climático es algo que nos está afectando y para poderlo entender es como, espérate, esto es lo que yo he vivido, déjame ver cómo es que yo he vivido, para ayudarnos a entender la complejidad del asunto y permitirnos espacios para dialogar y para aprender juntos sobre el tema. Otro de los elementos, que es un poco lo que he tratado de hacer con esa introducción de unir temas ambientales, temas sociales, políticos, económicos, es reconocer esa complejidad de interconexiones. No solamente hablar de ecosistemas, de animales y plantas, sino poner al centro también a la gente, a las comunidades empobrecidas, a las comunidades marginalizadas, para entender la gravedad del asunto, para entender la complejidad, aunque no entendamos todos los puntos, pero es entender que esto es un asunto complejo y como es complejo se tiene que atender desde una mirada compleja, no simplista. El arte es una extraordinaria herramienta para hacer esto, los viajes de campo son cosas que nosotros hemos hecho. En esta foto tercera, ahorita que mencioné a las comunidades de Cataño, esos son tubos por donde pasa el diésel para darnos energía y están detrás de las casas de la gente, están en los patios de la gente lo ve desde sus ventanas. Algunos de nosotros recordamos a la explosión de Capeco, si no me equivoco, siempre me confundo del nombre, pues eso pasó cerca de casas y fue en esa área. Así que es un ejemplo de cómo esos espacios son vulnerables y nuestros jóvenes, ¿verdad? Cuando estamos hablando de estos temas es importante reconocer esas complejidades. Otro de los elementos importantes es el poder permitirnos expresar cómo nos sentimos, cuestionar. Una vez entendemos todas estas complejidades, empezar a preguntarnos, ¿hay otras formas distintas de hacer las cosas? Y sí, hay gente que ha vivido de otras formas distintas. Ahí entra la cuestión intergeneracional de cómo también los viejos nos pueden ayudar a retomar unas prácticas que ya de por sí eran más sustentables. Y aunque hayan otras que quizás haya que repensar, permitirnos imaginar un poco educación climática, también un elemento es imaginar qué otros mundos son posibles, qué un mundo más justo, qué un mundo más equitativo es posible.
todas estas imágenes que he estado mostrando son de una experiencia que empezamos a hacer durante el verano. Es la jornada de activismo para la justicia climática, no lo mencionaría. Es algo que estamos repitiendo todos los años. Y nada, para poner el contexto de las imágenes. Otro de los elementos, quizá un elemento más práctico en términos de qué componentes debe tener la educación climática, es el componente de la preparación y de la adaptación. Como dije ahorita, por ejemplo con los huracanes, pues sabemos que va a ocurrir en un momento, pues tenemos un largo periodo de tiempo para prepararnos en nuestras comunidades y también empezar a tomar medidas de adaptación. Una de las cosas que nosotros facilitamos en el puente es un intercambio de bombillas. Las personas traen sus bombillas incandescentes que son menos eficientes energéticamente y nosotros se las intercambiamos por bombillas LED que son más eficientes energéticamente. Y eso es una acción muy sencilla, pero que nos permite entablar unas conversaciones sobre conservación de energía, que quizás antes del cambio climático no necesariamente pensábamos tanto en eso, más allá del costo de la luz. Eficiencia energética y en el asunto de la transición hacia energías renovables, que sabemos que después de Fiona ahí hubo muchos retos y tiene que ver con esas nuevas cosas, esas nuevas destrezas que tenemos que ir aprendiendo, esas nuevas prácticas de consumo que el contexto nos obliga a implementar. Una de las cosas que también hacemos, y en el tema de la energía, desde el trabajo de comunidad se están creando oasis energéticos, si no me equivoco hay 6 ya creados en diferentes áreas, en Toa Baja, en Utuado, en Ceiba, no recuerdo ahora las otras, pero son formas de las comunidades adaptarse y empoderarse con el apoyo, ¿verdad?, de recursos externos. Otra de las cosas que nosotros también hacemos, tenemos una colaboración con una escuela para acompañarles en el proceso de desarrollar un huerto comunitario y un huerto escolar, y sé que en muchas escuelas eso es una práctica que hacemos, y aquí pienso que es importante atarlo con la cosa más grande. Sembramos, pero es conectado con cuál es el estatus de la agricultura en nuestro país. Eso es importante que nuestros jóvenes lo sepan. Eso que solamente el 15% se produce aquí y cuáles son esas prácticas que usamos, etcétera, son elementos importantes y el tener el alimento como más cerca de nosotros es un elemento importante en términos de preparación. Y en términos de adaptación, ¿cuáles son las plantas que se dan mejor o no se dan mejor en estos nuevos cambios en el clima? Así que eso en términos de preparación y adaptación, entre otras cosas. Y por último, pero no menos importante, una de las partes esenciales de la educación climática es un poco la educación política, es reconocer que hay muchas cosas cuando estamos hablando de crisis climática que vamos a poder hacer a nivel individual, a nivel comunitario, pero hay otras cosas. Ahorita hablaba del árbol y las estructuras y los sistemas. Hay unos cambios grandes que hay que hacer que le tocan a esas compañías de las que hablé ahorita, que le toca al gobierno. Y entonces es importante reconocer y retomar el poder que tiene la gente. Nosotros vivimos en una democracia, eso significa que el poder lo tiene la gente, quienes están en el gobierno los ponemos nosotros y también los podemos sacar de ahí, lo hemos visto en experiencias pasadas. Así que la denuncia, la movilización es esencial. Si queremos que se tomen esas medidas que urgen, porque no necesariamente las personas que están en el poder son las personas que más lo están sufriendo y padeciendo, así que le toca a la gente que lo está sufriendo y padeciendo exigir rendición de cuentas, exigir las acciones necesarias para salvaguardar nuestra vida, nuestra propiedad. Y quería dejarlos con estas 2 citas, son de nuestros jóvenes que son miembros de nuestro programa. Sofía de Culebra, en esa experiencia de la jornada, pude entender que el problema del cambio climático es mucho más complejo de lo que pensaba. Es más que gases de efecto invernadero, es un problema político, sistémico, económico y social.
Y un poco de eso se trata cuando hablamos de educación climática, de complejizar un poco la cosa y entender, porque la educación lo que nos permite es fortalecernos, fortalecer nuestros conocimientos para entonces tomar mejores decisiones tanto a nivel personal, comunitario, como a nivel de las estructuras políticas de nuestro país, un poco para empoderar a la gente. Otra de las citas es de Jeremiah de Canóvanas, que dice: es muy triste que el mundo se vea en esta situación, pero a la misma vez agradezco que esté consciente de que todo esto está pasando, que no voy a estar en mi casa cogiendo aire, pensando que todo está bien, porque el mundo necesita mejorar. Si no lo hacemos ahora y si no tomamos la iniciativa ahora, de verdad que no va a haber un mañana. Y a mí me gusta mucho esta cita porque recoge la complejidad, ¿verdad?, y las contradicciones. Tomar conciencia sobre estos temas nos cansa, pero lo esencial que es, y qué bueno tener conciencia de que esto está pasando y que aunque parezca una cosa bien grande, y lo es y es compleja, estamos aquí, hay mucha gente interesada, hay mucha gente involucrada, hay mucha gente haciendo muchas cosas, construyendo y viviendo esos otros mundos posibles en distintas partes del mundo, incluyendo nuestro espacio acá en Puerto Rico. Puedo pensar, por ejemplo, en Culebra está Mujeres de Isla, en el mismo sur está Ahí Debajo, en Cataño está Caras con Causa. Hay muchos espacios en nuestro país, es importante defenderlo y reconocerlo y empapar de eso, porque no necesariamente es a esas noticias a las que tenemos acceso. Para continuar la conversación, si quieren seguir si tienen más preguntas o si quieren que colaboremos de alguna manera, pues ahí nos pueden conseguir. Ese es mi correo electrónico y también pues nos pueden conseguir en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet. Así que con esto acabo mi presentación del día. Muchísimas gracias, Diana, por tu presentación hoy. A la verdad que pienso que ha estado excelente, muy al punto. Una de las primeras cosas que yo te iba a preguntar, pero la verdad que abordaste en ello bastante, era cuál es esa conexión entre educación climática con equidad y justicia. Y a la verdad que lo atendiste muy bien. Ayer estuvimos hablando que Puerto Rico está por lo menos entre los primeros 10 países del mundo en desigualdad. O sea que eso es por estadística, eso no los quita nadie. Y ese tópico de salud que trajiste a colación es súper importante. También el alza en el nivel del mar, cómo va a afectar a las personas y a sus propiedades que entonces no tienen la capacidad de comprar otra propiedad en algún otro sitio. Y por eso yo hago siempre una diferencia entre el impacto de cambio climático. Para algunas y algunos de los puertorriqueños puede ser un inconveniente. Para simplemente, mira, no tienes Netflix o no tienes aire acondicionado, pero para la inmensa mayoría de Puerto Rico, que es por eso que me duele tanto, pues sí, estamos hablando de cosas de vida o muerte, porque estamos hablando de que si tú necesitas unas terapias respiratorias y no tienes electricidad, pues puedes morir. Y entonces tienes, como pasó Fiona, pasó a mediados del mes. Yo no sé si ustedes son como yo, pero yo compro comida pues para el mes. Y entonces pues yo tuve que botar la mitad de la comida que tenía en la nevera. Entonces tú ves todos los zafacones de los diferentes lugares cuando transitas. Y nosotros estamos acá por Canóvanas, pues nos dimos cuenta, y estas son familias completas, que entonces tienes que sacar los chavos para eso. Y acuérdense, como tienes que darte la terapia de todas maneras, pues entonces tienes unos gastos adicionales de ir a buscar combustible, ir a buscar hielo para comprar, para mantener lo que sea que pudiste comprar luego de que lo botaste todo. O sea que estoy hablando en términos prácticos, de que no nos engañemos. Sabemos que hay unos componentes de equidad y justicia que tenemos que considerar. O sea que te lo agradezco por traerlo a colación, porque te lo digo que me aclaraste también en mi mente muchas dudas. También lo que comenzamos desde el principio, ese video que mostramos de Naciones Unidas, comienza toda esta conversación en el 1972. Diana, me voy a chotear con mi edad, pero yo tenía 2 años entonces, tú hiciste el cálculo de tu edad. Entonces yo después en high school, te tengo que admitir, y en universidad veía todas estas cosas de cambio climático y también me parecían cosas apocalípticas y de la capa de ozono y el boquete que había.
Y ahora pues me doy cuenta un poquito más de adulto de que mira, esto es en serio. Esas compañías que mencionaste, lo más que me duele es que sabían que esto iba a pasar. Hicieron como Mobile y Chevron, y yo tengo un familiar que es un alto ejecutivo de Chevron, o sea que tenemos estos encontronazos de mira gente, ustedes sabían que esto venía, ustedes sabían y trataron de hacer, tuvieron un esfuerzo de ir a energías renovables. Hasta en la Casa Blanca de Jimmy Carter habían paneles solares. De repente llegó la administración de Reagan en los 80 y de repente se fueron los paneles. Y entonces, y es para beneficiar a un puñado de empresas que tenemos que ser, tú las listaste ahí, las 20 empresas, exacto, no todas están en Estados Unidos, muchas alrededor del mundo. O sea que me encanta cómo has abordado el tema y cómo me has aclarado también a mí lagunas en cuestión de la justicia y equidad. Y voy a ir a una pregunta de Rachelis Colson, que menciona, ¿qué costumbres tenemos los boricuas que afectan a la naturaleza? Ella estaba pidiendo pues ejemplos específicos y a mí me vinieron dos a la mente y te voy a pedir que abordes algunos más quizás que te vengan a la tuya. Yo lo primero que tengo que decir es que tenemos una mala costumbre, entiendo yo, de botar todo por la ventana y no nos importa, y puede ser en las playas. Yo lo he visto acá en Canóvanas, estamos al lado del yunque, y entonces yo ver a que vengan turistas y que tengan que ver las neveras tiradas y las bolsas de basura, y de repente comiste pollo y lo tiraste ahí mismo, a la verdad que eso me impacta grandemente. Y lo otro que les tengo que decir con toda candidez es que, pero también esto tiene que ver con justicia y equidad. Señoras y señores, ¿cuántas y cuántos de ustedes no han ido a hacer la inspección de su vehículo en alguna gasolinería? Y precisamente pues no meten el medidor o utilizan un carro que no esté causando las emisiones para ayudar a la persona. En muchos casos, pues mira, puede ser una persona que vaya con un Mercedes-Benz, pues si el carro no le llega a pasar, pues no tiene problema, pero quien va allí con el Toyota Corolla 1.8 del 1980, pues de repente no va a pasar la inspección. O sea que eso se lo digo de manera cándida porque todos lo hemos experimentado, pienso yo, o por lo menos yo doy ese ejemplo que lo he visto muchísimo. ¿Qué otras cosas tú piensas que hacemos los boricuas que a la verdad afectan la naturaleza? Primero, no pienso que solamente de boricuas, tampoco pensemos que somos los peores en términos de práctica y no son todos los boricuas. Con eso de la basura me está interesante porque es un poco out of sight, out of mind. Cuando tiramos la basura, sea o en el zafacón donde se supone o es en la tierra, no pensamos que eso va a llegar a un sitio. Y por ejemplo, si tiramos la basura en la alcantarilla, pues eso va a llegar al mar, y ahí están los peces que quizás de los cuales nos alimentamos, y los peces te los vas a comer tú y posiblemente vas a regresar esa basura que tiraste. Otra de las cosas que pienso, y digo eso de las interconexiones porque es importante eso de un poco practicar un poco la imaginación y pensar, ok, esto que estoy haciendo en este momento que lo estoy viendo va a tener unos efectos, que un poco por eso mismo es que el issue del cambio climático, pensamos que podemos ahí tener las chimeneas a tojender, pero no estamos pensando que estamos viviendo en un planeta muy redondo y nada sale de aquí. Otro de las cosas quizás es el asunto del consumo. Nosotros en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero no tendremos no producimos mucho, pero sí participamos de esa economía de consumo, de esas cosas que se producen en esos países donde sí están emitiendo muchos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la ropa, por ejemplo, los celulares. Esa cuestión de comprar es un asunto que tenemos que repensar porque está afectando. Para tener nuestras cosas se utilizan recursos, se utiliza agua, se utiliza madera, se utilizan minerales, etcétera, y en esas industrias que necesitan energía también se están quemando esos combustibles fósiles que continúan calentando nuestro planeta. Así que eso como algunos ejemplos para contestar la pregunta.
Pues muchas gracias, Diana. Y Rosalina Alvarado tenía una pregunta también relacionada con el Departamento de Educación, que si han incluido los ODS de alguna manera o si recomendamos algún curso de liderazgo ambiental. Yo les puedo decir que por lo menos me consta que en la revisión curricular que se hace cada 8 años y que se acaba de dar ahora mismo, uno de los fundamentos detrás de esa revisión son los objetivos de desarrollo sostenible. O sea que me alegró muchísimo verlo. Esto se está dando también alrededor del mundo. Compañías como Pearson, pues obviamente lo están apoyando también. O sea que me alegra ver esa parte y sin duda, pues en cuestión de liderazgo ambiental, muchas organizaciones, no solamente Enlace, también recientemente conocí a la fundadora del Cuerpo Climático de Puerto Rico, que vienen a la isla para establecer un programa que existe en Estados Unidos también. Es como envolver a jóvenes de 18 a 24 años en que se envuelvan en el tópico de cambio climático, pero que también piensen en las carreras profesionales o los empleos que pueden tener atados a la industria que también se crea como parte de esa adaptación que tú estabas mencionando, como por ejemplo lo son compañías, pues la instalación de placas y de baterías solares. Pero también en Puerto Rico, algo que no es tan costoso y a que a mí me espanta un poco que no lo hemos hecho y que Islas Vírgenes Británicas y nuestros vecinos en islas lo han hecho, es el recogido de agua de lluvia. Esto es algo que no podemos caer en el debate de decir, espérate, estos son como las baterías solares que son muy costosas. Esto ya hay diferentes prototipos que se pueden utilizar. Y la cosa es que no hay necesidad alguna de que nosotros estemos flochando nuestros inodoros con agua potable. ¿A quién se le ocurre? Si tenemos todos los problemas de sequía que Diana estaba mencionando ahorita, tenemos problemas también con el agua marina salada contaminando nuestros acuíferos, gente. Esto es una cosa que a la verdad que a uno le puede sorprender y como que le vuela la mente a uno, como dicen los jóvenes, de que esos sistemas de recogido de agua de lluvia los deberíamos tener. Al igual que estamos abogando porque hayan placas en todos los techos en Puerto Rico, porque obviamente no los podemos poner en los campos agrícolas porque tenemos el issue de la inseguridad alimentaria que trajiste. O sea que si estamos importando 80% de lo que consumimos, no podemos utilizar, tenemos una isla 100 por 35, o sea que se cae de la mata de que no podemos estar haciendo estas fincas solares como si nosotros fuéramos el país más extenso en territorio del planeta. O sea que quería mencionar esos puntos y Arnaldo, considerando el tiempo que tenemos, ya son las 4:05, vamos a no estar poniendo en esta ocasión el video final y le paso el micrófono a Diana para cualquier comentario de cierre y luego a Yitza para que cerremos entonces el día de hoy. Quería un poco añadir a la pregunta de Rosalina sobre el departamento. La ley de cambio climático, es la ley 33 si no me equivoco, le hace una enmienda a la ley de reforma educativa para que el secretario o secretaria de educación tenga la obligación de incluir el tema de cambio climático y temas de adaptación y mitigación al currículo. Lo que nosotros hemos visto es que todavía son iniciativas que son muy de cada maestro de manera individual, así que la invitación es que como comunidades escolares nos demos a la tarea y si queremos seguir la conversación me pueden escribir o escribirnos también por nuestras redes y nada, hacemos las colaboraciones. Y nada, muchas gracias por la invitación y gracias a la gente que nos estuvo viendo. Gracias una vez más, Diana. Yitza, te paso a ti para el cierre del día de hoy. Y agradecido, Diana, por tu tiempo. Claro que sí, muchas gracias a ambos por estar en esta tarde con nosotros. Ahí teníamos varias personas bien curiosas con este tema, especialmente con incluir esto de los objetivos de desarrollo sostenible en la escuela. Y uno ve muchos estudiantes ahora mismo, especialmente en grados elementales, interesados en estos temas de proteger su ambiente porque pues, ellos están viendo todos estos cambios más drásticamente que nosotros. Que yo diría que yo estoy más contemporánea con Diana en eso de la edad. Pero sí, y tengo que relucir que yo también he visto eso de los carros, Ricardo. En el área acá, yo resido en Bayamón y eso se ve mucho, especialmente en la época de los malbetes. Mira, yo diría que el peor mes es diciembre, porque como la gente va tan a la prisa de que va a empezar el próximo año, lo ves mucho. Así que son muchas las cosas que podríamos decir que pues estamos haciendo que no protegen lo suficiente nuestro ambiente, pero a veces con un granito de arena que aportemos cada uno, hacemos un cambio drástico.
Les recuerdo a todos los que nos están viendo en las redes sociales y aquí en Zoom que mañana tenemos otra sesión. Esta semana no ha terminado. Y vamos a estar hablando de la sostenibilidad en las manos del pueblo. Y yo creo que este es uno de los temas más importantes también, porque queda en nosotros crear estos cambios y no necesariamente solamente aquí en Puerto Rico, sino en el mundo entero, especialmente pues, para proteger nuestro ambiente y tener una mejor calidad de vida. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron en esta tarde con nosotros. Recuerden, mañana a las 3 de la tarde con Diana Delgado Rivera, quien nos va a estar hablando de sostenibilidad en las manos del pueblo. Muchas gracias a todos los que nos están por aquí, por el chat, escribiendo. Les deseo una excelente tarde y cuídense mucho con este patrón de lluvia que tenemos en la tarde de hoy. Excelente tarde.